Bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Esta vez, pues, de manera pregrabada, a raíz de que tenemos un compromiso a las 8 de la mañana, igual a la misma hora que el curso. Es decir, en estos momentos nosotros, pues ya seguramente estamos listos para realizar un examen técnico profesional. Les cuento que en anteriores ocasiones, pues hemos movido el horario y hemos llegado a un consenso, tanto la terna examinadora con los estudiantes o el estudiante a examinar, en este caso cuando cae a las 8, porque al menos dos de los integrantes de la terna tenemos compromiso de dar clases a esta hora, pero esta vez no fue posible por disposiciones de el consejo directivo de la escuela, así que tenemos que acatar esa decisión y por lo tanto se nos pidió que no les dejáramos de atender, sobre todo porque hemos tenido complicaciones en cuanto al tiempo, ¿no? Por los días, los sábados que no hemos tenido actividad y que una opción era pues hacer una clase pregrabada y es lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias por estar ahí. Así que vamos a dar inicio porque son varios temas que están pendientes y hoy prácticamente nuestra última clase que contiene incluso la comprobación de lectura de tiempos recios, que es nuestra última actividad evaluativa. Así que sin más, yo les cuento qué es lo que tenemos programado para el día de hoy en nuestra sección de anuncios. Les puse una invitación ahí en el grupo de Facebook para quienes pudieran y tuvieran tiempo y quienes quisieran, obviamente, de poder unirse, inscribirse en un diplomado por demás interesante que está impartiendo la Fundación Gabo de Gabriel García Márquez con sede en Colombia. Su servidor se inscribió, ya van 3 actividades, 13 conferencias, si no estoy mal, muy buenas todas, incluso una con Juan Luis Font de acá de Guatemala. La última fue sobre periodismo de investigación, si no estoy mal, y también bastante buena. Me sorprendió incluso el conocimiento de la expositora, una periodista argentina, el conocimiento que tiene de estas nuestras realidades, de lo que se vive en Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, etcétera, pero más sobre este triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Así que ojalá y más de alguno de ustedes lo esté llevando y que esté aprendiendo, porque la verdad se está interesante y es totalmente gratuito. Temas para el examen final. Recuerden que ya hay calendario para el examen final, con ustedes lo tenemos a primera hora, es decir, a las 8 de la mañana, el próximo 15 de mayo, según la información que ya todos tienen y que ha sido circulada por las autoridades. ¿Qué temas vamos a evaluar? Recuerden que en el examen final, aunque hay una planificación, pues es susceptible de poder evaluar cualquier otro tema de los que se vieron en todo el curso, pero específicamente y para que lo tomen en cuenta, vamos a evaluar periodismo de investigación, lo visto acá en clase, y les voy a poner yo el link de esta conferencia que les digo de la Fundación Gabo, de esta periodista argentina, porque me parece sumamente interesante lo que ella dice. No pasa de 40 minutos y ustedes tienen que hacer tiempo para verlo y estoy seguro que van a aprender mucho ahí y pues seguramente va a ser tema para examen final. Repito, más lo visto en clase sobre este tema de periodismo de investigación. También vamos a evaluar periodismo digital. Vamos a evaluar también de toda la tercera unidad, el tema central y los subtemas de esa tercera unidad, que es periodismo de datos, las fake news y las noticias falsas o desinformación. Así que eso es todo lo de la tercera unidad. Hoy justamente completamos esa tercera unidad. Vamos a hacer un recorrido así bastante rápido y ustedes ya tienen material PDF sobre esos temas. Es cuestión de que los ubiquen ahí en esa unidad en Classroom y que los puedan estudiar. De ese material, aclaro, es que yo he sacado mis presentaciones, así que el material incluso está más completo. Las fuentes de información específicas en Guatemala, que es el último tema de la cuarta unidad, básicamente, ¿verdad? Ese es el tema central y los subtemas, periodismo legislativo, judicial, periodismo en la fuente del Ejecutivo, en otras fuentes económicas, fuentes alternativas o volantes, como se les llama. Hoy vamos a hacer esa explicación así bastante rápido también. Por favor, solo denme un segundo, que siempre nos falta un pelo en la sopa y el vecino puso su reggaetón feo ahí en su carro. Ahorita vamos a tratar de minimizar eso. Gracias. Entonces,
vamos a tomar como parte de la comprobación de lectura que vamos a hacer hoy, vamos a tomar asistencia en el chat de YouTube, en el espacio que da YouTube para mensajes. Ahí, por favor, van a escribir su nombre completo y su número de carnet y, por favor, a qué jornada pertenecen. En este caso, pues, PAD, ¿verdad? Solo pueden poner PAD o Plan de Autoformación a Distancia. Pongan PAD únicamente. Repito, va a ser en el chat de YouTube, ¿verdad? Eso me va a servir de que ustedes estuvieron en esta clase, que pudieron observarla y me sirve también de asistencia para su comprobación de lectura, ¿verdad? La comprobación de lectura, no se preocupen que va a ser enseguida de terminar la clase, ¿verdad? Está programada para las 8:30. Van a tener 20 minutos para poderla realizar. Son 5 preguntitas. Eso sí, no se confíen, hay distintas variantes, hay al menos de 7 a 8 variantes, ¿verdad? Hay falso y verdadero, hay selección múltiple. No se pasen respuestas porque se las pasan malas, ya les indiqué. Aquí no hay mucho pierde porque pues no es de escribir respuestas cortas ni nada por el estilo, pero sí comprobé en el examen parcial 2 sobre todo que igual se siguen pasando respuestas y lo peor es que se pasan respuestas equivocadas, ¿verdad? Entonces, en Classroom, cuando se cargue la comprobación de lectura, igual ahí hay instrucciones específicas, pero les adelanto, son 20 minutos los que tienen, ¿verdad? Para poder hacer esa comprobación. De una vez les digo, van a hacer capturas de pantalla, pueden hacer de cuando ingresa la comprobación, que ingresó bien, así como lo hemos hecho, y al final cuando el mensaje indica que su respuesta se envió correctamente. Capturan esa pantalla, se quedan ustedes con esas capturas, esta vez no es necesario que registren su tarea en Classroom, ¿verdad? Quédense con esas capturas y eso por cualquier inconveniente que a mí se me olvide subir la nota al cuadro oficial o algo, eso les sirve de prueba que lo hicieron bien y ya yo busco ahí su formulario que tiene que estar debidamente registrado, ¿verdad? Así que, pues después de esta clase, se carga la comprobación y ustedes podrán realizarla sin ningún problema. Bueno, vamos a los temas así rápidamente para que nos alcance el tiempo. Vamos a iniciar con los que nos quedaron pendientes de la tercera unidad y el número 5 era pues consejos para desacreditar noticias falsas. Permítanme presentarles acá para que puedan eh, ver la presentación. Yo creo que pues ya estoy presentando acá, ¿verdad? Para que puedan ver esta presentación. ¿Está lista? Bueno, siguiendo, insisto, con estos temas de esta tercera unidad, hay consejos para que podamos desacreditar noticias falsas y poderlo hacer nosotros mismos. Estos, por supuesto, se le atribuyen a este señor Alexios Mansarlis, ¿verdad? Y él inicia contando, y lo van a leer en el documento PDF, contando lo que pasó en París, Francia, en 2015. Ustedes seguramente lo recuerdan y fueron un atentado ahí en la capital francesa, lamentable, que dejó al menos 120 muertos, ¿sí? Esta señora se llama Claire Waddle, directora de investigación, ¿verdad? De esta organización de periodismo digital, ¿verdad? Del Centro de Periodismo Digital. Eh, entonces, ella hace una explicación interesante y dice que, entre otras cosas, las organizaciones de noticias tienen que hacer una lucha y empezar ya a hacer una lucha contra la desinformación falsa, ¿verdad? Si no, nos vamos a arriesgar a perder nuestra audiencia en las mentiras, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fíjense que con estos famosos atentados de Francia, pues hubo alguien que hizo, no sé si adrede o en forma involuntaria, pues una broma que sabe mal gusto. Esta persona se encontraba en Canadá y puso una foto de una selfie en el cuerpo del supuesto autor material de esos atentados, algo así es la información. Resulta que muchos grandes medios incluso se dejaron llevar por eso y así hicieron circular la fotografía, ¿verdad? En sus portadas, incluso medios noticiosos serios de países europeos, de Francia, obviamente, y resulta que pues la información era falsa, ¿verdad? Entonces eso se volvió un tremendo problema. Eso es un poco lo que explica acá
la periodista, que ustedes van a tener la oportunidad de repasarlo en el documento PDF del cual les expliqué. Entonces, vamos de lleno. ¿Qué consejos se dan para poder hacer esa desacreditación de las noticias falsas? En otras palabras, para desbaratar esas noticias falsas. El primer consejo es, primero, no debemos hacer daño, ¿sí? Antes de comenzar a desacreditar, tenemos que asegurarnos que no se están compartiendo rumores falsos, ¿verdad? O sea, que nosotros mismos no estamos compartiendo rumores falsos. Debemos evitar convertirnos en una de esas miles de personas que dan crédito a un tweet falso o que comparten en Facebook una noticia falsa, ¿verdad? Porque si no, estamos haciendo lo mismo que de lo que nosotros queremos desacreditar. El segundo consejo es que podemos utilizar búsquedas personalizadas, ¿verdad? Si se quiere determinar si algo es cierto o no, se sugiere empezar con Google, ¿verdad? San Google, que nunca falla. El tema número 3 en este gran tema, ¿verdad? Aprender lo básico de la fotocomprobación. El ejemplo de París, ¿verdad? Volviendo a París, ¿verdad? Aunque no es el ejemplo del atentado, pero digamos, si queremos comprobar que la fotografía de la chica con la Torre Eiffel de fondo fue tomada anoche, como dice decirlo ella seguramente en su publicación de Facebook, ¿verdad? Pues hay formas, hay tips, ¿verdad? Muy fácil de poderlo comprobar. El más importante será ver que la foto no fue que no esté ahí en Internet desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Que no tenga, por ejemplo, un año, dice acá, de estar ahí en Internet. Si es así, tenemos que estar 100% seguros que nos están engañando. La foto no fue tomada la noche anterior, seguramente, ¿verdad? Aquí hay otros consejos, los voy a pasar rápidamente para que no perdamos mucho tiempo en esto porque debemos abarcar los otros temas. No hay que hacerse ilusiones al pensar que uno es un aprendiz especialmente rápido. Eso no sucede de esa manera, ¿verdad? Encontrar a alguien local. Casi siempre en el lugar de un suceso vamos a encontrar a alguien que, aunque no vaya a hacer el trabajo de nosotros, pero sí nos va a dar ciertos aportes que nos pueden servir para comprobar si eso es cierto o si no es cierto, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos siempre esos contactos locales. Ahora es fácil, alguien que está cerca de una escena, de un suceso, graba con su teléfono incluso y luego eso ya lo comparte en redes sociales y ya toca al periodista pues comprobar si eso es cierto o no. Y el último consejo, no esperar alcanzar a todos, ¿verdad? Los medios de comunicación necesitan verificar más, pero en menor medida también lo deben hacer los consumidores de los medios. O sea, no necesariamente debemos dejarlo todo a los medios de comunicación o a los equipos que hacen el famoso fact-checking. Ese es el primer tema, ¿verdad? Del cual les quería platicar, que estaba pendiente. Voy a ir a la siguiente presentación y ahora les digo, es este tema, ¿verdad? En los subtemas de esa tercera unidad de periodismo de datos y desinformación, pues también está el boom del fact-checking y la vuelta a las fuentes. Cuando hablamos de boom es algo que está teniendo relevancia, ¿no? En ese momento, que está creciendo, ¿verdad? Por eso es una expresión quizá no tan apta para nuestro castellano, ¿verdad? Para nuestro idioma, pero bueno, así está titulado ahí. Y la vuelta a las fuentes. Van a comprender ustedes por qué se dice volver a las fuentes, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a adelantar esto para ir directamente a lo que me interesa, ¿sí? Por acá estamos. Gracias a la tecnología tenemos hoy en día la capacidad de involucrar al instante en el proceso de verificación y producción de la información a un número mucho más amplio de personas, ¿verdad? Puede decirse entonces que el chequeo de los datos, el cruce de datos, la confirmación de datos es una vuelta a las fuentes del periodismo, ¿sí? Pero hay que hacer un agregado, hay que ponerle un plus a eso. Y eso se da gracias a la tecnología, ¿no? En lugar de que sean estas fuentes cerradas, ¿verdad? Como eran en el pasado, ahora son mucho más abiertas, ¿sí? Mucho más accesibles. En cualquier lugar vamos a encontrar casi siempre a alguien que esté disponible a darnos información, ¿verdad? Para que nosotros podamos procesarla, podamos pues ponderarla, hacer el cruce de información, el chequeo, etcétera, ¿verdad?
Cuando hablamos del boom que les decía, estamos hablando de la expansión que ha tenido esta especialización periodística, especialmente en América Latina. Ya explicamos en clases anteriores que pues todo surge en Estados Unidos, ¿no? Recuerdan con el famoso periodista que hacía chequeo de datos, que hacía curso de información en la CNN, que luego lo despiden, etcétera. Ahí surge prácticamente pues el chequeo de datos, pero esto se extiende a Europa con grandes medios de prestigio en Francia, en Gran Bretaña, y luego se viene a Sudamérica, ¿verdad? Tiene, pues diría yo, en Argentina, Chile, países donde comenzó a surgir esto del chequeo de datos. Y, por supuesto, eh, más para acá, surgió posteriormente, ¿verdad? Países como Costa Rica, ¿verdad? El Salvador, en el sur del continente también, más cerca de Centroamérica, en Colombia, ¿verdad? Ahí ya pues comenzó a haber esfuerzos, ¿verdad? Acerca de chequeo de datos, ¿sí? Brasil también hace su esfuerzo, ¿verdad? Con importantes organizaciones, Uruguay, ¿verdad? Y, oigan ustedes, importante, porque a nivel Centroamérica, uno de los pioneros, pues, es El Salvador, ¿verdad? Con medios como El Faro, ¿verdad? Que no solo hacen buen periodismo digital, ¿verdad? Investigativo, sino también hacen su esfuerzo con el chequeo de datos. Luego en Honduras, con el Observador, en Guatemala, con Plaza Pública, Nómada, cuando existió, y ya en nuestra actualidad, pues medios como Prensa Libre incluso hacen este chequeo de datos. En Nicaragua también, ¿verdad? Ok, diría yo pues que es como que lo más importante de esto, chequeado, ¿verdad? Que es la referencia que tenemos. Por favor, acá aprovecho para decirles que repasen los videos que les he puesto porque ahí nos aclaran y nos dan otros datos de esto. La periodista que explica obviamente pertenece a Chequeado en Argentina, ¿verdad? Y bueno, acá explica cómo Chequeado ha tenido el realce que ha logrado en los últimos años, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra siguiente presentación, que sería, eh, a ver, déjenme checar la agenda. Consejos, el boom, los tipos de fuentes que debemos consultar, ¿sí? Entonces estamos hablando de esta presentación. Ahora se las voy a compartir para que la puedan ver. Los tipos de fuentes que debemos consultar. Ahí estamos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas fuentes que en determinado momento estamos obligados nosotros a consultar para hacer el chequeo de datos? Nos habla de la fuente original, nos habla de la fuente oficial y nos habla de las fuentes alternativas. Ojo acá, porque una fuente original, estamos hablando cuando se trata de una persona. ¿Quién dijo, verdad? Que eso, o sea, ¿quién fue el que expresó esa frase? A cada pues, ciertos tips de cómo tenemos que hacer ese acceso a esa fuente original, ¿verdad? Y eso ustedes, pues repito, lo van a leer cuando tengan el material. O ya lo tienen, ¿verdad? Ojalá y algunos ya lo hayan leído. Luego está la fuente oficial. Ojo, hay diferencia en la fuente original y la fuente oficial. Acá estamos hablando de las instituciones como tal, ¿verdad? No de personas en sí, prácticamente, aunque obviamente, o sea, en nombre de esas instituciones, alguien, alguna persona da la información, pero también puede ser algún documento, algún informe que emana, que sale de esa fuente oficial. Entonces, ojo con esa diferencia, ¿verdad? Estamos hablando entonces acá de agencias de información del Estado, de oficinas de comunicación, etcétera, ¿verdad? Pero instituciones como tal, ¿verdad? Pasamos esto así rápidamente y llego acá, importante y preocupante, oigan, que el Estado no tenga datos, bueno, en las anteriores láminas ustedes lo van a leer en sus documentos, habla de que el Estado debiese estar obligado a que en todas o casi todas sus entidades tener datos de calidad, ¿verdad? Para que al momento de que se les requieran los puedan proporcionar. Y que el Estado en algún momento no los tenga, que no tenga esos datos, también es un problema, es algo que debiera preocuparnos, ¿verdad? Porque hay que destacar eso, ¿verdad? En algún momento. Luego están las fuentes alternativas. Acá está todo lo que no es fuente original ni es tampoco fuente oficial, ¿verdad? Estamos hablando muchas veces de entidades, organizaciones que nos van a servir para hacer ese contraste de información. Es decir, un dato que nos da el gobierno, que nos da alguna entidad del Estado, lo
podemos confirmar con una fuente alternativa para ver si eso realmente es de esa manera como nos están informando, ¿verdad? Bueno, de eso trata esta última presentación, este último subtema de la tercera unidad, y con esto prácticamente se concluyen los temas de esa tercera unidad. Voy a pasar rápidamente a esta otra presentación, ¿verdad? Que es la última de esta clase que estamos, pues que se pregrabó con mucho aprecio para todos ustedes. Y esto prácticamente es la cuarta unidad, que como les insistí, era bastante corta y era más bien de hacer un repaso de lo que ya hemos venido platicando a lo largo del curso. Incluso cuando ustedes hicieron su telerrevista informativa temática, cada grupo trabajó distintos temas. Entonces, es solo de hacer un repaso. Acá no hay mucho para poderse detener demasiado, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar estos temas que concluirían con nuestra cuarta unidad y el fin de los temas del curso, ¿verdad? Para luego, repito, dar paso a su comprobación de lectura. Las fuentes específicas en Guatemala. Por supuesto, estamos hablando principalmente de los poderes del Estado, de los organismos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahí fijo va a haber periodistas de planta, ¿sí? Siempre, todos los días, ¿verdad? Están asignados a esas fuentes, ¿sí? Importante que ustedes conozcan cómo funcionan esas fuentes, ¿verdad? Cuando algún día los manden por primera vez a una de esas fuentes, lo primero que tienen que hacer, mejor si ya lo han hecho previamente, ¿verdad? Es leerse su base legal, ¿verdad? Cuáles sus funciones, ¿verdad? Todas las instituciones, o casi todas, tienen su sustento legal, su ley orgánica, su ley y su reglamento, ¿verdad? Donde está el accionar, ¿verdad? Sus principales atribuciones. El organismo ejecutivo, por ejemplo, su base legal está la Constitución Política de la República, donde le da funciones al presidente, a la vicepresidencia, etcétera, etcétera, ¿no? La integración, ¿verdad? Cómo está constituido el organismo legislativo, las funciones del presidente, del vicepresidente, etcétera. Acá vamos a ir al artículo 182 y 183 de la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica del Ejecutivo, que es el decreto 114/97, en el artículo 5 específicamente. Luego, pues hacemos el recorrido de cómo está integrado el organismo ejecutivo y vamos ahí a encontrar ministerios, todos los ministerios que son alrededor de 12, 13 ministerios actualmente, ¿verdad? Uno de los más nuevos, si no estoy mal, son los de Desarrollo Social, el MIDES y el de Ambiente, ¿verdad? Acá también encontramos secretarías de la presidencia, están las gobernaciones departamentales y otros órganos que administrativamente o jerárquicamente dependen de la presidencia de la República. Por ejemplo, la famosa Comisión contra la Corrupción, ¿verdad? Que fue formada por este gobierno y así, ¿verdad? Cada gobierno que viene y forma esas comisiones adscritas a la presidencia encajan acá perfectamente, ¿verdad? Se los digo porque muchas veces pensamos que el organismo ejecutivo solo es la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios, y no, también están las secretarías y esas otras instancias. Las funciones, pues, de cajón debemos conocer las atribuciones generales de los ministros, ¿verdad? Las que les asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, como las específicas, las orgánicas de cada ministerio, ¿verdad? Cada ministro tiene sus propias atribuciones. Están estipuladas algunas en el artículo 27 de la ley del organismo ejecutivo. Luego nos pasamos al Congreso de la República, ¿verdad? A ese importante organismo, por algo se le dice el más representativo y el más democrático, porque debiese ser de esa manera, ¿verdad? Por eso se les dice los representantes de la patria, los representantes del pueblo, ¿verdad? Porque vamos a ver en sus funciones que una de esas debiese ser representar realmente al pueblo. Su base legal, igual la Constitución Política de la República, desde el artículo 157, ahí encontramos la potestad legislativa y cómo se integra el Congreso de la República. La ley orgánica del organismo legislativo, que es el decreto 63/94. ¿Por qué les puse los artículos, los números de decreto? Porque es cultura general y mejor si se los aprenden, ¿verdad? Para cuando algún día les toque ir a esas fuentes. ¿Cómo está integrado? Acá encontramos una junta directiva, el pleno del Congreso, que son los 160 diputados, y las comisiones de trabajo, que son un poquito más de 40 comisiones de trabajo ahí en el Congreso de la República. Así que ahí por lo menos tenemos 160 fuentes de información
más las comisiones de trabajo, ¿verdad? Principales atribuciones: representar al pueblo, legislar y fiscalizar, ¿verdad? Ya les dije por qué es que se les dice que son los representantes del pueblo. Legislar, pues porque ahí se aprueban las leyes. Tienen que conocer ustedes en determinado momento cuál es el proceso que lleva el aprobar una ley, cuáles son los pasos, ¿verdad? Debiese ser también una de las principales funciones deslegislar, es decir, derogar aquellas leyes que ya no son efectivas para la población. Hay leyes de antes del gobierno de Ubico, por ejemplo, que ya no debiesen ser, estar vigentes. Creo que la ley contra la vagancia, no sé si todavía está vigente, imagínense, ¿verdad? Pero esa se aplicó en el tiempo de Ubico, o sea, los vagos eran capturados, así de fácil, ¿verdad? Y fiscalizar, acá es cuando ustedes ven que citan a los ministros, a cualquier funcionario, le preguntan, lo cuestionan. Esa es la labor de fiscalización que cumplen los diputados al Congreso de la República. Ojo, es diputado al Congreso, no diputado del Congreso, porque no es que sea de él, no pertenece, o sea, sí pertenece, pero fue electo, fue postulado a algo, ¿sí? Por eso es diputado, es sinónimo de postulado, ¿sí? Fue postulado al Congreso, ¿sí? Así es, magistrado a la Corte, ¿sí? Es igual, ¿verdad? Magistrado a la Corte Suprema de Justicia, no de la Corte, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y luego encontramos el organismo judicial, ¿verdad? Que acá es los que se encargan de administrar la justicia, ¿verdad? Su base legal, artículo 203, desde ahí la encontramos en la Constitución, y la ley del organismo judicial, que entre otras cosas, pues contiene, ¿verdad? No dice, ojo con eso, ¿verdad? Esa es otra cosa. Las leyes no dicen, ¿verdad? Dice la ley, no, ¿verdad? Las leyes estipulan algo, ¿verdad? Contienen algo, ¿verdad? Eh, la ley del organismo judicial es el decreto 2-89. ¿Cómo se integra el organismo judicial? Está la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y otros tribunales. Saben ustedes que son 13 magistrados, el embrollo en que se han metido las últimas dos legislaturas, ¿verdad? Que aún no eligen a la próxima magistratura, etcétera. Eh, las, todo lo que contiene a los magistrados lo encontramos en el artículo del 214, 215 de la Constitución Política de la República, y también se integra por tres cámaras importantes: la de amparo y antejuicios, Cámara Penal y la Cámara Civil. Ojo, porque a diferencia de los otros dos organismos, este tiene dos tipos de atribuciones: las administrativas, ¿verdad? Acá las encuentran ustedes, ¿verdad? Entre otras cosas, administrar justicia pronta y cumplida, y las atribuciones jurisdiccionales, ¿verdad? Eh, Acá, entre otras, están pues conocer los recursos, conocer en segunda instancia las resoluciones que establece la ley, los recursos de casación, ¿verdad? Que es el último recurso que tiene alguien que ha sido condenado, y velar porque la justicia sea pronta y cumplida. Otro tipo de fuentes alternativas, fuentes volantes, como se le llama también en los medios, está el Ministerio Público, cuya ley orgánica es el decreto 4094, la Contraloría General de Cuentas, su ley orgánica es el decreto 31/2002 y sus reformas, y el Tribunal Supremo Electoral, su ley orgánica es el decreto 1-85, que a su vez también es la ley electoral y de partidos políticos, ¿sí? El Ministerio Público, ¿cuál es la función? Pues todos sabemos, la persecución penal, ¿verdad? El judicializar los hechos, los casos. La Contraloría de Cuentas, pues, fiscaliza los recursos públicos. A diferencia de la SAT, que también es otra fuente, ¿verdad? La Contraloría fiscaliza recursos públicos y la SAT fiscaliza recursos privados, las empresas privadas. El Tribunal Supremo Electoral, que pues, cada 4 años, si va a haber alguna consulta popular, es cuando más noticia surge de ahí. De lo contrario, pasan como 3 años y medio muertos, ¿verdad? Y, ojo, porque la ley orgánica, la ley electoral y de partidos políticos que rige el actuar del Tribunal Supremo Electoral, también es la que se encarga de normar todo el funcionamiento de los partidos políticos en el país. Y hay otro tipo de fuentes, por supuesto, como las culturales, religiosas, agropecuarias, económicas, de salud, deportivas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, fuentes dispersas que hay por ahí, que no es que siempre pues tengan actividad en cuanto a noticias, sino que regularmente por alguna consulta se les busca, ¿verdad? O de vez en cuando, pues sí, son generadoras de información. Pues esto es, ¿verdad? En cuanto a la cuarta unidad, prácticamente. Y con esto, repito, estaríamos concluyendo con nuestros temas.
Sin más, yo voy a dejarlo hasta acá y voy a dar paso a la comprobación de lectura para que les dé tiempo. Tienen 20 minutos, recuerden, para poder hacer la comprobación de lectura. No se olviden, en el chat acá de YouTube, aquí abajito, déjenme su nombre, número de carnet y jornada PAD, así entre paréntesis PAD, para que me sirva de asistencia. Y vayan a Classroom, que ahorita seguramente, pues, si no se ha cargado, pues se cargará en algunos minutos la comprobación de lectura. Repito, hagan sus capturas, si prefieren, tanto de que llegó bien el formulario, pero más importante la del final, cuando dice su respuesta se envió correctamente. Si eso es así, quédense tranquilos que su formulario va a estar y yo lo voy a poder calificar. De lo contrario, no voy a tener nada para calificar y aquí ya no hay tiempo de nada, ¿verdad? Aquí sí ya se acabó el tiempo y no se puede hacer otra cosa. Importante también, de una vez van a tener su nota. Al finalizar, ahí les va a dar su nota. Todo está verificado, todo está bien, no es que alguna pregunta que yo, según yo, es buena, pero el sistema la puso mal. No, quédense tranquilos que me tomé el tiempo suficiente para eso y para que se eviten, ¿verdad?, esos inconvenientes y me los eviten a mí también. Así que creo que todo está claro y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. El final quizá no fue como esperábamos, pero son las circunstancias y debemos comprender y atender. Vamos a la comprobación de lectura, muchos éxitos y pues ojalá y nos sigamos encontrando por ahí, ¿verdad? Pendientes para el examen final, seguramente siempre nos vamos a reunir previo acá en Meet, ¿verdad? Y dar las explicaciones e instrucciones finales. Igual yo voy a estar pendiente, ¿verdad?, en el transcurso de todo el examen, como lo hemos hecho últimamente, para que no haya inconveniente. O sea, si alguien tiene alguna dificultad, la tratamos de resolver de inmediato y así todos puedan hacer su examen final. Así que éxitos, suman, repito, la calificación que les tire la comprobación de lectura a su zona que ya llevan y esa es su zona general.